Bueno, y vamos a ver la segunda práctica de Minitab. Siempre hoy está enfocada, oh, ya se me movió esto. Está enfocada a el análisis de capacidad y calidad de un producto, ¿ya? Ahí nos vamos a enfocar ahora. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, la práctica como tal está enfocada a evaluar la estabilidad, por ejemplo, de un proceso y evaluar la calidad de un producto. Yo, como les comenté en las clases anteriores, Minitab es un software estadístico, el cual nos permite básicamente utilizar todas las herramientas de probabilidad, estadística y de calidad, herramientas de calidad. En el área de aseguramiento de la calidad o control de calidad, este software es muy utilizado, muy aplicable. Lo pueden utilizar mucho, ¿no? Y les puede servir de mucho. Alguien puede decir Excel. Sí, también Excel. Excel perfectamente. Todo lo que hagamos acá en Excel lo podemos hacer. Pero muchas veces en Excel es más complejo. Hay que conocer fórmulas, hay que hacer las gráficas, hay un montón de aspectos que lo vuelven un poquito más complejo, ¿no? Hasta cierto punto. Mientras que Minitab no, ¿verdad? Porque ya está hecho para eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a aprender ahora? Bueno, vamos a aprender, por ejemplo, a utilizar datos desde Excel. ¿Ya? En la clase anterior o en la práctica vimos cómo trabajar con los datos de muestra de Minitab. Hoy vamos a ver cómo, ya van a ver que es muy sencillo utilizar datos desde Excel. Vamos a aprender a crear una gráfica X barra S. Estamos hablando de control estadístico de la calidad, ¿verdad? O los famosos gráficas de control, ¿verdad? Vamos a aprender también cómo agregar etapas a una gráfica de control. Las etapas son importantes en las gráficas de control porque nos permiten definir, por ejemplo, el antes y el después. Es decir, yo puedo determinar si implemento en mi proceso un proyecto de mejora, por ejemplo, para reducir que, por ejemplo, no conformidades en un proceso de producción, yo través de las etapas puedo en una gráfica establecer mi antes y después, es decir, poder ver a través de la gráfica los cambios que han habido, las mejoras que han habido y si el resultado es tangible a través de la medición. Entonces, para eso es importante crear las etapas en una gráfica de control o graficar en función de etapas. Es sencillo, ya van a ver. Luego dice agregar más datos y utilizar y actualizar las gráficas de control. Algo importante también es que este Minitab eh, le permite no solamente tener, digamos, los datos y usted los creó en base a unos datos, a una hoja de Excel o a una base de datos que ya tenía, sino que además usted lo puede convertir Minitab en una aplicación en la cual se esté actualizando automáticamente a la hora de ingresar los datos, ¿verdad? Usted ingresa los datos y se esté actualizando toda la parte de las gráficas y de la información. Entonces es muy fácil agregar más datos, no es necesario volver a hacer todo. Es decir, bueno, yo tengo mi archivo Excel y de repente hay una toma de datos adicional. No, sí lo puedo poner en Excel, pero tendría que volver a hacer todo el proceso, ¿verdad? Para importar los datos. Mientras que directamente yo eso lo puedo hacer en Minitab. También es un proceso sencillo, ya verá. Luego vamos a ver, por ejemplo, cambio de etiquetas, que esto es parte de la personalización que se puede hacer en gráficas de control. Vamos a evaluar la capacidad del proceso, cómo se puede evaluar la capacidad del proceso con Minitab, con los datos que ahí me da, ¿verdad? Digamos, una base de datos, un archivo Excel, en base a eso, evaluar la capacidad de mi proceso. Vamos a también aprender a cómo hacer informes o generar informes directamente a PowerPoint y Word. La vez pasada vimos cómo podíamos hacer los informes directamente en el Project Manager y, y, y algo les comenté de cómo, pero hoy lo vamos a hacer, también es bien sencillo. Luego vamos a ver sobre estadísticas descriptivas.
descriptivas, cómo encontrar las estadísticas descriptivas de un proceso, de una medición o de unos datos. Y eso también implica algunas gráficas de datos que me generan las estadísticas descriptivas, como histogramas, cajas de datos, podría ser, ¿verdad? Y por último, vamos a ver cálculos de probabilidad, que también es importante a la hora de hacer un proyecto, por ejemplo, de calidad, el poder determinar las probabilidades, por ejemplo, de cuál es la probabilidad de que mi proceso, por ejemplo, tenga en la siguiente medición, por decir algo, en la siguiente muestra, yo pueda tener o identificar un producto que esté fuera de los límites de control o que esté adentro de los límites de control o esté 3 décimas por debajo de los límites de control, etcétera, ¿no? Límite superior, inferior, etcétera, o límite central. Entonces, también vamos a ver cálculos de probabilidad, que no es más que la distribución normal de probabilidad que usted ya conoce. Ya, lo que vio en estadística o en probabilidad estadística, no recuerdo cómo se llama la materia. Así que eso es lo que vamos a aprender ahora. Esto es la práctica que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer controles, gráficas de control, vamos a hacer capacidades de proceso, a generar informes en PowerPoint Word, ver las estadísticas descriptivas, hacer gráficas y hacer cálculos de probabilidad. Empecemos. Aquí hay un poco de teoría que se le he puesto solamente por recordar. Yo sé que usted trae fresco los conocimientos en, por ejemplo, en control estadístico, qué sé yo, administración de la producción, todo eso. Pero aquí hay un poquito de teoría, ¿no? Por si quiere recordarlo y lo quiere leer. Dice, las gráficas de control de Minitab muestran las estadísticas del proceso. Usted tiene claro eso. Estas estadísticas incluyen las medidas de los subgrupos, observaciones individuales, estadísticos ponderados, números de defectos, etcétera, ¿no? Las gráficas de control de Minitab también muestran una línea central y límites de control. Bueno, eso ya lo conocemos. La línea central es el valor promedio del estadístico de calidad que usted elige evaluar. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Y el cálculo de los límites se basa en la variación aleatoria esperada en el proceso. Bueno, y habla un poco también de los límites de control superior y el límite de control inferior, que deberían de estar menos 3 desviaciones estándar por encima y por debajo, ¿verdad? Eso es teoría como tal, ¿no? Para una introducción a la parte de control estadístico de un proceso, ¿verdad? Para empezar, vamos a crear una X barra S, dice. Pero yo aquí, por ejemplo, el ejercicio le dice, bueno, si viene, claro, del capítulo anterior, ¿verdad? Del libro, habrá un nuevo proyecto. Nosotros ya tenemos abierto Minitab acá como un nuevo proyecto. Automáticamente, cuando usted le da a abrir a Minitab, tiene un proyecto abierto, ¿ya? Y dice, bueno, vamos a trabajar con los datos de muestra, dice, datos de muestra, pero yo no voy a trabajar los datos de muestra. Acuérdese que los datos de muestra está cuando usted le da archivo, le da abrir hoja de trabajo y aquí en este icono en la parte de abajo verde donde dice, con el botón, ¿verdad? Donde dice buscar en carpeta datos de muestra militar, si usted le da clic se va automáticamente a la carpeta datos de muestra. Todos estos archivos son para hacer ejemplos, tutoriales y todo eso que trae Minitab, que incluso en la clase del viernes vamos a ver más a detalle cómo utilizar la ayuda y vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Entonces, esto es cuando hablamos de hoja, aquí, por ejemplo, dice los datos de muestra, dice. Ya, y vamos a usar uno que él se le llama calidad, dice. Pero yo voy a usar, si se fijan, bueno, voy a usar una hoja en Excel. ¿Cómo puedo trabajar un dato en Excel? Voy a abrir, eh, si mal no recuerdo, es datos, este archivo que tengo acá. Voy a abrir la hoja en Excel para que vean. eh, Introducir los datos en Excel es como una hoja de cálculo así fácil, ¿no? Es decir, yo tengo, por ejemplo, aquí, si se fijan, la fecha en un encabezado, los días, y tengo yo diferentes mediciones, ¿verdad? Que ahí están anotadas, y, y tengo los días. No especifica de qué es, posiblemente podría ser lo que veíamos en el ejemplo anterior, que eran días, por ejemplo, era una empresa de distribución, ¿verdad? Entonces ahí aparecían los días. Por lo tanto,
esas son mediciones que yo tengo de acuerdo a las fechas, días que posiblemente que se tardó en el recorrido de algo, no sé, ¿verdad? O un paquete en llegar, etcétera. Bueno, pero esa es la información. Entonces yo perfectamente puedo tener mi encabezado y poner los datos en Excel y estos datos usarlos allá. ¿Cómo es? Bien fácil. ¿Verdad? Yo le doy archivo, igual forma le doy a abrir hoja de trabajo y no necesito hacer nada más que abrir mi hoja de Excel. Así de fácil. Si le voy a dar aquí Excel para que me aparezcan los de Excel, me voy a ir a, a mi carpeta donde tengo mis datos y es esta, ¿no? Yo le voy a dar acá y le voy a dar a abrir. Automáticamente aquí en mi ventana de sesión me especifica de dónde viene el archivo y todo el archivo de Excel donde está ubicado y me lo genera de esta forma. Si se fijan lo que está en el encabezado, fecha y días, me lo coloca. Es decir, lo que está en la primera fila en Excel me lo coloca como encabezado. Ojo con eso. Porque si usted, por ejemplo, yo borro esto y solo los datos están desde la fila 1. Cuando yo lo importe a Minitab, los primeros datos me los va a colocar acá, ya como encabezado. Y cuando no es el encabezado, sino que es un dato a tocar que estar bajando esto y todo ese relajo. Así que trate la manera de poner el encabezado en la primera fila o en todo caso dejar el espacio en blanco. Porque si deja la primera fila en blanco, igual cuando usted lo importe a Minitab, aquí va a aparecer sin nada, ¿verdad? Ya. Entonces, así básicamente se usan los datos de Excel. Trae otras opciones, por ejemplo, cuando yo le doy a abrir hoja de trabajo y yo le doy que es Excel, yo le doy, eh, digamos, selecciono el archivo y yo le doy vista preliminar, por ejemplo. Con la vista preliminar yo perfectamente puedo ver si la hoja es la hoja de datos que yo necesito. Por ejemplo, aquí miren, si se fija, me dice, bueno, así es como me lo va a dejar, ¿verdad? Columna 1, columna 2, la fecha, el encabezado, días. Y me dice aquí, bueno, el formato, acuérdese, y lo vimos en la clase anterior, que Minitab solo maneja tres tipos de datos o tres formatos de datos. Uno es texto, otro es número y otro es fecha hora, ¿sí? Eso es lo único. Entonces él automáticamente me dice, bueno, los datos que tú tienes y que quieres importar son fecha y hora o fecha con hora, no es necesario que lleve fecha y hora, y el número, un numérico, ¿verdad? Que en este caso es un valor decimal. Ojo también con los formatos porque él lo acepta como punto, ¿verdad? Como punto. Si es coma, él se lo va a aceptar como un texto acá, ya en Minitab. Entonces asegúrese que tanto su configuración de Excel o los datos que usted ingresa los anote con punto. Bueno, pero esto es algo adicional que trae. Pero es la forma de importar archivos desde Excel, así es de fácil, ¿no? Solamente con abrir la hoja en Excel y ya. Veamos ahora. Eso en cuanto a los datos. Yo escuché algo acá, no sé si había alguna pregunta. No, ¿verdad? Es para decir presente. Bueno, les decía, la siguiente parte, bueno, vamos a hacer una barra XS. Ojo con esto. ¿Cómo sé que es una barra XS? Ahí es donde inclusive en el ejercicio, en el ejemplo del ejercicio que les voy a dar el día viernes para que ustedes lo hagan, aunque al otro grupo le prometí un video corto de más o menos la solución, porque lo íbamos a resolver, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Aparte del archivo yo lo tenía eh, mal posicionado los datos en el archivo en Excel. Entonces les prometí un video corto, pero les voy a hacer un video corto, pero me gustaría también que ustedes lo resuelvan. Entonces, pero una de las peticiones en ese ejercicio es que utilice el asistente. Porque claro, la gráfica, las prácticas le dicen utilice la X barra S, pero usted sabe por qué la estamos usando. Se acuerda al menos de calidad por qué la está usando. Entonces, ahí es donde el asistente es bien importante. Este,
¿por qué estamos usando este? Si nos vamos al asistente, de nuevo, así para verlo rápido, ¿por qué estamos usando X barra S? Gráficas de control, estamos usando datos continuos, ¿verdad? Es decir, yo tengo una medición ahí de 2.07, 2.89, y dice, ¿los datos son recolectados en grupos, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuáles son los subgrupos? Si se fija, voy a cerrar esto, los subgrupos aquí, si se fija, tengo los datos de 4, 4, 4, 4, 4, 4 de marzo del 2013. En el dato 11, cambia 5, cambió la fecha. Y le voy a dar hacia abajo y todos van a ser 5. Hasta el dato 21 son 6. Y así el 31 va a ser 7. ¿Ven? Y así sucesivamente. Es decir, tengo 10 datos por cada subgrupo. Es decir, cada día yo he hecho 10 mediciones y ahí tengo el dato que son los días, ¿no? Entonces, esos son los subgrupos. Ya le voy a mencionar algo sobre cómo colocar los subgrupos también en las hojas de Excel y en las hojas de Minitab. Veamos. No es nada. Si de preferencia, si tiene alguna pregunta, micrófono y no importa si interrumpe. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Por chat. Dígame. Con respecto a esos datos que usted está usando, ¿son datos que usted ya tenía o son datos que están en Excel? Estos datos yo los copié de la misma hoja de calidad de los datos de muestra, ¿ya? Es decir, yo los pasé a una hoja de Excel para hacer el ejemplo, pero estos datos normalmente yo se los voy a dar, ¿ya? Yo se los voy a dar o van a trabajar con algunos datos de muestra, digamos, de que ya trae el software, o yo les voy a dar la información, ¿ya? No les voy a estar pidiendo, por ejemplo, en un examen o un ejercicio que ustedes lo digiten, porque es tiempo. Ahora, en el día a día, en la vida real, sí, ¿verdad? Va a haber alguien que tiene que digitar toda esta información. Aunque hoy en día hay, tal vez más alcanza el tiempo y vemos algo de eso. Yo tengo, por ejemplo, algunas aplicaciones en el celular donde, por ejemplo, para toma de tiempos, usted toma los tiempos a través del centro, los va guardando, incluso le genera hasta las gráficas de control de una vez la aplicación, pero igual lo puede exportar como un archivo CSV y ese lo de pasar a Excel, por ejemplo. O sea, hoy en día hay formas de pasar a Excel, pero en el día a día usted posiblemente tenga que digitar. Ahora, para efectos de educativo, acá yo le voy a dar todos estos datos. El archivo, ya sea el archivo, ya sea el nombre para que se vaya a los datos de muestra, o yo le voy a proporcionar el archivo. Entonces, claro, estos datos yo los saqué de la hoja de datos que aquí está, que es de calidad. Ahora, no necesariamente siempre lo voy a sacar de ahí, puede ser de otra fuente, pero yo le voy a dar los archivos y la base de datos para que trabaje. Creo que esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, gracias, sí. Ok. Sí, entonces le decía, si tiene preguntas, mejor así, ¿verdad? Porque de repente oigo solo cuando escribe o de repente levantar la mano o escribir en el chat se oye el ruido. Entonces puedo creer yo que está haciendo una consulta cuando en verdad lo que está haciendo es poniendo presente, ¿verdad? Ya me voy a ponerle presente para que quede ahí registrado que vine, ¿verdad? Entonces, trate la manera, si tiene alguna duda, de el micrófono. Bueno, pero eso era parte. Ahora, sigamos. Entonces, ¿cómo sabemos que es la X barra? Porque era de subgrupos. Dijimos que habían subgrupos, ¿no? Que ya más adelante le voy a decir eh, cómo ordenar los grupos. Luego, me voy aquí voy yo en el asistente y le decía, bueno, el asistente le decía gráficas de control, tipo de datos, está en grupo, sí. ¿Cuánto tiene el subgrupo? En este caso son 10 datos, si se fijan, son 10 cada día. Por lo tanto, es una gráfica X barra S, ¿ya? Es ahí que de dónde sale eso y que y yo así lo voy a hacer. Yo no le voy a decir qué gráfica utilizar, por ejemplo. Yo no le voy a decir eso en el examen o en el ejercicio incluso no lo dice. Yo le voy a decir, utilice el asistente y en base a los datos que usted tiene, hágame este análisis del proceso, por ejemplo, ¿ya? No le voy a decir, utilice la gráfica tal, no. Eso es lo que usted tiene que aprender o por lo menos ya saber, porque es lo que ha visto en la carrera.
Ahora, si no lo sabe, para eso tiene a don asistente que le va a ayudar. Y esa es la idea, que también sepa usar el asistente. Bueno, entonces aquí tengo los datos. Una forma de ver la estadística, decir, los gráficos de control es, yo le doy estadística, gráficas de control, gráficas de variables para subgrupos, ¿ya? Y le doy X barra S, ¿ya? Y me sale esta ventanita. Cuando me sale esta ventanita, yo tengo aquí dos opciones. Si se fijan, hay todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Es como en este caso. ¿Cuáles son las observaciones que yo voy a graficar o las que yo quiero evaluar? Son los días, ¿sí? Son los días. Por lo tanto, todos mis datos, aunque sean de diferentes subgrupos, están en una sola columna, que es lo que aquí dice. Hay otra opción y solo esa dos maneja. La otra es que las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas, ¿ya? Es decir, que para un subgrupo está aquí hacia abajo, para otro subgrupo está aquí hacia abajo, para otro grupo está aquí hacia abajo y así sucesivamente, ¿ya? Entonces tuviéramos hacia allá 10. Es la única, dos formas de sacar los datos. Si usted los pone así en filas, no se los va a leer como tal, él los lee como columnas. Entonces los resultados no van a ser los mismos. Por eso mi recomendación es que si usted va solo a ingresar, aunque sean datos de subgrupo, póngalos en una sola columna, ya sea en Excel, ya sea cuando usted esté usando el software, digamos, ya en la práctica. Úselo siempre con una sola columna donde estén los datos, aunque hayan subgrupos o no los haya. Entonces yo voy a usar todas las observaciones para una gráfica que está en una sola columna, le doy clic aquí y cuáles son esos datos que yo quiero medir, son los días, ¿verdad? Entonces yo le voy a dar doble clic acá y luego hay tamaños de subgrupo, ¿ya? Entonces, sí, ¿verdad? Yo lo que hago es seleccionar cuál es el que me define el tamaño del subgrupo, la fecha. Él automáticamente lee que hay 10 fechas, por ejemplo, el mismo valor, ¿verdad? Es decir, la misma fecha. Luego hay otras 10 que son de otra fecha, otras 10 que son de otra fecha. Él automáticamente me determina las diferentes cantidades de subgrupos. Ojo con esto. Cuando haga mediciones, los subgrupos, y es por subgrupos, las mediciones deben de tener la misma cantidad de datos. No es posible que usted en uno solo midió 10 veces, en el otro solo 9 porque ya no quiso medir otro, en el otro 8, de ahí, como en aquel no medí, hoy voy a medir 12. No, ¿verdad? Eso no es correcto, le va a dar un error. Hay subgrupos de diferentes tamaños y todo eso. Los subgrupos siempre se establecen del mismo tamaño para determinar la misma muestra y tener resultados mejores, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, de esa forma, yo puedo, colocando los días, que es la variable, y los tamaños de su grupo, él me lo determina en función de las fechas, ¿no? En base a eso, le vamos a dar a aceptar. Aquí dice gráficas por variables, todas las observaciones están en una columna, luego pongo días, fechas, ¿no? Si bien el capítulo, bueno, no sé, ya lo habíamos visto. Luego dice, bueno, eso es para después crear una gráfica X. Va, entonces con eso yo le doy a aceptar. Aquí trae, por ejemplo, si yo le quiero poner etiqueta, es decir, un título, un subtítulo, varios subtítulos, una nota al pie de página o dos notas, etcétera, ¿no? Se le puede agregar ahí si quiero hacer múltiples barras y vamos a ver las opciones que la vamos a ver más adelante. Entonces yo le voy a dar a aceptar. Si se fija, ya me crea mi gráfica de control. Él automáticamente me genera mi límite de control superior, mi límite de control inferior y mi valor de mi media, ¿no? Si se fija, en este caso, el proceso como tal está bajo control, ¿verdad? Esta es la media de la muestra, ¿verdad? ¿Sí? Y esta es la desviación estándar, es decir, la gráfica de control en función de la medida de la muestra y esta en función de la desviación estándar. ¿Ya? En ambos casos está bajo control, ¿verdad? Luego dice, vamos a cómo crear etapas. Dice, ¿ya? Para crear etapas, vamos a usar la siguiente diapositiva. Aquí algo interesante. Si yo tengo, digamos, trabajé en una gráfica y yo le doy control E, me va a aparecer automáticamente la ventana que yo abrí de último. La última ventana que yo abrí
es control E. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para que usted, por ejemplo, si necesita modificar algunos datos. No necesito cerrar, irme otra vez aquí a estadísticas, que no necesito volver a hacer, me voy a ir a estadísticas, herramientas de dónde estaba. No, estaba allá en gráficas de control, luego gráficas, no, ¿verdad? No necesito hacer todo esto. Simplemente le doy control E y la última ventana que yo abrí es la que me sale. ¿Por qué? Porque quiero modificarlo, quiero generar una gráfica con una etapa. Entonces le voy a dar opciones X barra y le vamos a dar donde dice etapas, ¿ya? Es decir, define, dice, un grupo histórico, ¿ya? Es decir, define un antes y un después. El ejemplo aquí nos da una fecha, ¿verdad? Por ejemplo, dice definir etapa, grupo histórico, esta variable. En cuando inicie la nueva etapa, seleccione con la primera ocurrencia de estos valores y dice, con la primera ocurrencia, ¿verdad? Fecha, lógico, tiene que ser, y le pone esta fecha, 15 de marzo de 2013. Es decir, aquí, ¿quién es el que me define las etapas? Lógico, la fecha, ¿verdad? No son los días, es la fecha que está, cada 10 valores se cambia la fecha. Entonces, luego dice, con la primera ocurrencia de valores, es decir, cuando encuentre el primer valor que yo le ponga, ahí me va a cortar. ¿Cuál es el primer valor que me está diciendo? El primer valor es 15 de marzo del 2013. Entonces yo le voy a poner 15 de marzo del 2013 fueron esos datos. Entonces, luego yo le doy a aceptar, aceptar. Y si se fija, ya cambió la gráfica. O sea, el resultado es el mismo, pero cambió en el sentido que hay un antes y un después. Esto, como le digo, es muy práctico para determinar puntos de partida de mejoras implementadas. Es decir, hice una mejora, mejoré algo en mi proceso y yo quiero ver cómo realmente me ha variado mi control estadístico, si se logra ver una mejoría o no, ¿verdad? En este caso, como todo el proceso está bajo control, no es muy notorio, digamos, ¿no? Pero ahí se logra ver, bueno, desde el 15, desde el 15 cambia. Si se fija, los límites cambian, ¿verdad? ¿Por qué la línea esta está abajo? Porque el toma de partida es. Dice, los límites prácticamente de control superior y límites inferior variaron, ¿verdad? Variaron en función de después del 15 de marzo del 2013. ¿Ya? Eso sí ha variado, pero todo está bajo control, ¿verdad? Está dentro de siempre los límites. Entonces, esa es la forma de crear etapas, ¿verdad? Dice, cuando se producen cambios en los datos, puede actualizar cualquier gráfica de control. Bueno, todas las gráficas se pueden actualizar, dice, excepto la de tallo y hoja. Esa la tiene que volver a hacer, pero es una gráfica que casi ni se utiliza. Después de crear la gráfica aquí, bueno, el gerente del centro de envío de los le proporciona más datos. Bueno, aquí ya nos estamos yendo a agregar más datos. Es decir, yo tengo ya mi medición hecha, ya tengo estos datos, pero resulta que el día de mañana voy a hacer otra medición. Voy a tomar otra muestra de 10 datos más, de 10 mediciones, y quiero ver estas muestras nuevas, cómo se comportan dentro de mi control estadístico. Entonces, desde ese punto de vista, yo puedo agregar más datos. No necesito venir a Excel, por ejemplo, anotar los últimos 10 datos de nuevo y luego volver a venir aquí, importar el archivo de Excel y volver a hacer todo. No necesito. Simplemente esta se vuelve como mi hoja de ingreso de datos. Y aquí le dice, mire, si usted en el registro 9 y se quiere ir al último, dele fin. Se coloca ahí y le da fin. Se vino al último registro. Entonces ya estoy en el registro 200. ¿Qué voy a hacer? Voy a, según este libro, dice para, bueno, agrega clic en hoja de trabajo y toda esa historia. Para agregar la fecha, vamos a agregar la fecha 24 de marzo del 2013, del 201 al 210, que son 10 registros. ¿Ya? Entonces vamos a agregar Inge- 24 de marzo. Ingeniero, Hola, dígame. tengo una Sí, consulta. dígame, Usted dijo que cada 10 valores se dígame. cambia la fecha. ¿Es en ese ejercicio o usualmente la fórmula solo me restringe 10 datos o yo puedo agregar más?
Porque dijo No, cada 10 valores se ese es el cambia la fecha. ejercicio. Ah, ese es el ejercicio, no, no me Pero restringe sí, es en el ejercicio. No, Ah, bueno, ok. no, él no le restringe los subgrupos. Los subgrupos usted los puede determinar de la cantidad que quiere, digamos, hacerlo, ¿ya? Pero sí, ahí, por ejemplo, lo normal ya en la práctica es no hacer grupos demasiado grandes, ¿verdad? Un número, por ejemplo, si se fija, hasta incluso ahí en el asistente está de referencia el número 8. Para subgrupos menores a 8 utiliza un tipo de gráfica. Para arriba de 8 utiliza otro tipo de gráfica. Ahora, en la práctica los subgrupos, las mediciones normalmente tienen que ser algo bajas, ¿verdad? Muchas empresas, por ejemplo, donde yo laboro, usamos la militar estándar. Esta norma se maneja a través de niveles de inspección y las cantidades o los lotes, la cantidad a medir en los lotes es mínima, o sea, son pequeñas cantidades. Entonces, mis subgrupos son pequeños, ¿verdad? A veces son, ¿qué? 2 mediciones por hora. En el día, por ejemplo, podría ser que 15 mediciones, 16 mediciones, lo más, ¿verdad? 20 quizás lo más. ¿Por qué? Porque no va a pasar todo el día el operador, por ejemplo, midiendo. Si no va a perder tiempo, mejor lo hago parte de una operación. Entonces, por regla general, se acostumbra a trabajar subgrupos pequeños. Ahora, el software le permite ahí configurarlo según usted lo desee. En el ejemplo es que trabaja con 10. Esa creo que era la Sí, pregunta. gracias, Junior. Entonces, sí, entonces en el caso que yo les ponga yo les voy a dar, como les digo, los datos. Si ustedes los van a identificar si están en subgrupos o no. Por ejemplo, si lleva una fecha y ustedes ven que cada 15 fechas, por ejemplo, cambia, ustedes dicen, ah, no, estos son en subgrupos. Entonces eso le va a servir para poder usar el asistente y determinar qué gráficas van a utilizar. ¿Ya? Entonces yo les voy a dar, en base a ustedes, la observación, si los datos no tienen fecha ni nada, solo está la lista completa, digamos, hacia abajo. Ah, no, esto no hay subgrupo. Entonces yo les daría esa información. Pero sí el software permite eh, la cantidad que ustedes deseen. Aquí el ejemplo. Entonces dice, mire, va a agregar 24 y vamos a agregar 10 datos más porque todos los subgrupos los hemos hecho de 10. Acuérdese que tienen que tener la misma cantidad de mediciones. Para que me lo arrastre, igual que Excel, ¿verdad? Le doy control y le va a salir una más, ahí una crucita, si se fijan, a la par de la otra cruz más grande. Y yo solo le doy a jalar y me copia las mismas, ¿verdad? Si yo solo le doy a la primera, solo jalar, me va a poner 25, 26, 27, igual que Excel trabaja esto. Igual el control en Excel para eso es, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a agregar ahí 10 datos. Esos datos sí los voy a agregar a mano porque aquí me lo dice. Voy a agregar estos datos, casi no se ven. Voy a agrandar. Y vamos a agregar estos datos que son los 10 extras que vamos a agregar. Estos son los datos que vamos a agregar. Entonces dice, voy a agregar 362428. 2628 creo que era. Ah, era 2428. Menos mal eran solo dos, ¿verdad? Y se me olvidó. 2428, 321, 240. Este era 24, 221 creo. Y otra vez 240, ¿no? Quiero ver. Siempre me equivoco. 321, 240. 275, 279. Este es 321. 275 y 279. Puedo hacer ventanas, ¿verdad? Y reducir las ventanas y todo eso. Pero bueno, la verdad es la forma más ordenada de trabajar, ¿no? Hacer a través de reducción de ventanas. 340, 258 y 250. Creo que así era, ¿no? 340, 258 y 250. Bueno, ya ingresé los datos. Si se fija, yo ya no necesito, ahí metí los datos. Y así puedo hacerlo cada día, por ejemplo. O sea, se puede volver, esta hoja se puede volver dinámica en ese aspecto, de que yo abrir el Minitab y en base aquí yo ir anotando las diferentes mediciones que hago del día a día.
Entonces, ya tengo los nuevos datos. ¿Y cómo es que yo lo actualizo? Fácil, ¿verdad? Yo le doy un clic derecho acá y me va a aparecer aquí habilitado cuando no he digitado nada y cuando solo lo hice, por ejemplo, la gráfica en función de los datos que ya tenía, no me va a aparecer esto donde dice habilitado, donde está esto actualizar gráfica ya. En este caso sí, yo le voy a dar a actualizar gráfica ya y si se fijan ya cambió. Ya no son 20 mediciones, sino que ya llega hasta el número 21. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con la otra gráfica. Aquí tengo la otra gráfica. Si se fijan, aquí llega 19, 20. Hay 20 días. Le doy clic derecho, actualizar gráfica ya, y ya me puso los 21 días están ya ahí en las mediciones. Ahora, si yo le doy un clic, perdón, derecho, si se fijan, ya no dice nada actualizar gráfica. ¿Por qué ya no dice nada de eso? Porque los datos ya están actualizados todos. Entonces, esa es una forma sencilla de meter datos. Ahora, hay otras formas, ¿verdad? Y que más adelante usted, cuando aprendamos formularios en Excel, fácilmente usted puede hacer una base de datos en Excel, podemos hacer un formulario para ingreso de datos, viene el inspector de calidad o algo, introduce los datos, le da clic y eso se me va a ir a una hoja y esa hoja, para cuando yo la quiera graficar, la vuelvo a abrir, la sustituyo por esta y le doy actualizar. Esa es otra forma también de hacerlo. Pero ya ahí nos vamos ya a lo más avanzado, que es usando, por ejemplo, formularios en Excel, que más adelante va a aprender usted también a hacer eso. Entonces, esa es la forma de actualizar datos, así bien sencillita. Luego, cambiar etiquetas. Por ejemplo, las etiquetas, si se fijan, las etiquetas en las gráficas están dadas por los días. El día 7, el día 15, es parte de la personalización, ¿verdad? Pero perfectamente usted lo puede todo actualizar. Le da un clic sobre la línea, es decir, sobre el eje, en este caso de los días, y le vamos a dar doble clic ahí, ¿verdad? ¿Ya? Y usted le va a dar donde dice escala, tiempo, tiempo. En este caso es una gráfica de corrida, ¿verdad? Un control estadístico en el cual es como eh, una escala en el tiempo, digamos, ¿no? Es una medición en la cual usted la va haciendo en el tiempo. Se va a tiempo y le pone donde dice sello, ¿ya? Le da un clic aquí y le pone qué es lo que quiere que se vea. Y lógico que es la fecha, ¿va? Porque es en función del tiempo como tal. Yo le doy doble clic y le doy a aceptar. Si se fija, ya me aparece la fecha, ¿va? Que eso es lo normal para un control me sirve más porque yo podría decir, bueno, a partir, si se fijan el punto más alto o que más se acerca al límite superior, en el caso de una medición, fue el 12 de marzo del 2013, ¿ya? En función de eso. Entonces, en función de la fecha, yo podría determinar cómo ha ido variando mi proceso, o si ha estado más estable, etcétera. Lo mismo yo lo podría hacer de esta forma. Aquí, ¿verdad? Siempre. Perdón, no seleccioné el eje. Acuérdense que hay que seleccionar el eje X. Yo le doy total ahí, sello, fecha. De igual forma, ¿va? La ventaja aquí también es que me pone también en la etapa, ¿no? La fecha donde yo cambié la etapa. La etapa yo le puse que era el 15 de marzo. Del 15 de marzo hacia acá, posiblemente yo implementé algo y no se logra ver, por ejemplo, alguna mejora, ¿no? del proceso como tal. Entonces, esa es la forma de personalizar un poco. De ahí la otra forma de personalizar, usted ya la sabe, ya la hemos visto, ¿verdad? Usted puede trabajar con los colores, con las tramas. Todo eso usted lo va a hacer en la tarea, por poner un ejemplo. No se ve muy bien, pero eran solo un ejemplo como tal. Bueno, luego, eso en cuanto a las etiquetas. Ahora veamos cómo evaluar la capacidad del proceso. ¿Cómo se puede evaluar una capacidad del proceso? Bueno, aquí también hay un poco de teoría. Dice, después de determinar que un proceso está bajo control estadístico, como es el caso del ejemplo que hemos visto, usted desea saber si ese proceso es capaz, dice. Un proceso es capaz si cumple con las especificaciones y produce partes o resultados aceptables. ¿Ya? Los índices o estadísticos de capacidad son una forma simple de evaluar la capacidad de un proceso. Bueno, hay teoría
que es más introductoria. ¿Cómo vamos a ver la capacidad de un proceso? Nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad de proceso y normal. ¿Ya? Nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, ¿ya? Y nos vamos a ir donde dice análisis de capacidad. El análisis de capacidad que más se utiliza es el normal, ¿verdad? Con una distribución normal como tal, una distribución normal. ¿Cuál es la columna individual? Por ejemplo, la que yo estoy midiendo. Acuérdense siempre la variable, en este caso los días. ¿Cuál es el tamaño del subgrupo que yo quiero, o quién me lo va a definir? La fecha, ¿verdad? Yo podría definirlo, pero también al ponerle aquí él automáticamente me lo hace. Luego creo que me pide aquí algo más esto. Luego dice, bueno, en la especificación superior ingresa el valor de 6. Dice, bueno, esto es digamos, el valor mayor que voy a tener, ¿ya? Que yo quiero definirlo y le voy a dar a aceptar. Si se fijan, este superior de la gráfica es 6. ¿Por qué elegí 6? Porque había, si no me recuerdo, ahí en el ejemplo hay algunos datos que son 5 y algo. Entonces la idea es poner el siguiente superior. Pues, le doy control E para ver la última ventana, por ejemplo, y si yo le doy 5, me crea la nueva tabla, pero si se fija ya queda afuera, ¿verdad? Hay unos datos que están afuera. ¿Por qué? Porque ahí creo de 5.2, no sé cuál. Por aquí no sé si aparece el valor máximo. Ya lo vamos a ver en las estadísticas descriptivas. Entonces, por eso, lo recomendable, no guardar esta, usar la del 6, esta. Aquí en la capacidad del proceso puedo ver el CPK. Acuérdense que recomiendan siempre un CPK de 1.33. Eso ya es concepto estadístico como tal, ¿no? Pero ahí se puede ver que es un proceso bajo control como tal, ¿va? Un CPK, una capacidad del proceso de 1.58. Así de fácil puedo determinar, por ejemplo, la capacidad de un proceso. Simplemente con colocar los datos, si hay algún subgrupo, y especificar algunos detalles, por ejemplo, si quiero un límite superior o inferior en la gráfica, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la capacidad del proceso. Y aquí lo que me dice en la práctica es guarda el proyecto, ¿sí? Hay que guardar el proyecto. Algunos me han preguntado, ¿en la práctica un solo proyecto puedo hacer? Sí, si usted quiere puede hacer un solo proyecto y todo lo que hemos ido viendo, guardarlo en un solo proyecto, es decir, en uno solo. O si usted quiere, vaya haciendo proyectos separados. Para las tres prácticas, haga un proyecto de cada uno. También es válido, ¿no? También se puede. Veamos qué más. Bueno, yo no lo voy a... La vez pasada vimos cómo guardar un proyecto, ¿va? Pero bueno, lo voy a guardar de nuevo por si usted no ha visto. Solo le doy archivo, guardar proyecto y ya está, ¿verdad? Es una extensión MPJ. Acuérdese que maneja Minitab dos tipos de archivo. Las hojas de datos, ¿verdad? O hojas de trabajo y los proyectos. Mi recomendación, guarde siempre el proyecto, porque el proyecto guarda, aparte de las hojas de trabajo y de datos, también guarda las gráficas, todo lo que ha ido generando, mientras que en la hoja de datos no, es la pura hoja similar a Excel con solo información. Entonces yo le voy a poner aquí, bueno, en el ejemplo, Minitab B. Bueno, ya la veo. 2, digamos. Y le doy guardar. Ve, ahí me guarda todo. Ahí está todo. Gráficas, ventanas de sesión, si hubiese algún informe en el Project Manager, la hoja de datos o hoja de trabajo, todo se guarda como proyecto. Así que mi recomendación, siempre guárdelo como proyecto. Luego vamos a ver la parte de informes. La vez pasada vimos cómo podríamos ir generando de estos datos, aparte de la personalización y todo ese detalle, cómo podíamos ir generando un informe acá en el mismo Project Manager, ¿verdad? Acá en mi Report Path, ¿verdad? En este caso no tengo nada porque yo no he ido generando nada. Eso yo simplemente al darle un clic derecho, perdón, al darle un clic derecho aquí, yo le daba agregar gráfica a informe. Ahí se me van agregando en el Report Path. Pero en este caso,
vamos a ver, por ejemplo, si usted le da enviar gráfica a Microsoft, él automáticamente le va a abrir el programa de Microsoft Word y él le va a insertar esa gráfica en la hoja de Word. Mire, por ejemplo, y usted puede ir haciendo su reporte, es decir, escribir acá, análisis de capacidad de proceso, etcétera, ¿no? Y aquí poner todo su texto, los resultados, el análisis, y de repente usted viene y dice, ah, bueno, ya escribí ahí un poco, ah, necesito la otra gráfica. Entonces me voy de nuevo a Minitab y voy a graficar la gráfica esta y le voy a poner agregar a Microsoft Word. De igual forma, me voy a ir acá y si se fijan, ahí me lo insertó después del texto que yo escribí, ¿no? Y ahí me va a ir. Entonces, perfectamente yo puedo hacer mi reporte. Y de por sí, en la práctica, yo le pido que haga un reporte de todas las prácticas. Ahí puede ser un solo reporte de todas las prácticas donde va a estar. Cuando le pido un reporte no significa solo inserte todas las gráficas. Un reporte es como que fuera un reporte, ¿ya? Es decir, haga de caso que usted está haciendo un análisis de calidad de un proceso de verdad y le va a poner algún comentario, le va a poner alguna observación, o alguna pequeña introducción, algo. Es un informe que usted está haciendo, ¿ya? Así se lo pido. No, el reporte es copiar solo las gráficas, pegar, copiar, ya está, hacerlo PDF ya. Si usted quiere, hágalo así, como le digo, no hay problema, pero le va a bajar puntos, ¿verdad? No va a tener el 10 que tanto le gusta. Entonces, cuando hacemos un informe es algo más formal. De igual forma, si usted quisiera hacer una presentación, también en la práctica le voy a pedir que me haga una presentación en PowerPoint. Eso es para el ejemplo del ejercicio que vamos a ver el viernes. Igual yo le doy enviar gráfica a Microsoft PowerPoint y él me va a abrir el archivo de Microsoft PowerPoint y me va a ir a hacer en una diapositiva, me va a insertar automáticamente la imagen. Entonces, perfectamente, él me la acondiciona al tamaño de la diapositiva. Usted perfectamente la puede hacer más pequeña y le da aquí ya los fondos y todo eso. Y así puede hacer una presentación, digamos, de todos los datos o el análisis estadístico de un proceso y hacerlo en una presentación porque lo va a presentar, me imagino, con alguna jefatura o con alguien. Entonces, también se puede hacer eso dentro de Minitab. Eso en cuanto a... Y es bien fácil, si se fija, es súper fácil. Generar informes directamente a PowerPoint. Bueno, vamos a ver ahora las estadísticas descriptivas. ¿Cómo puedo generar yo las estadísticas descriptivas? Acuérdese, todas estas ventanas que yo estoy generando, usted las va a generar también, ¿verdad? Solo que personalizadas. Si se fija, ya llevo tres, ¿verdad? Ya llevo tres gráficas. Y haga lo que dice en la diapositiva. Por ejemplo, en la diapositiva dice que a todos les cambie la fecha. Yo solo lo hice en dos, ¿verdad? Usted lea la diapositiva, ¿no? Lea la diapositiva. Ahora, llevo tres gráficas, ¿no? Luego dice estadísticas descriptivas. ¿Cómo es? ¿Qué son las estadísticas descriptivas? Son las estadísticas básicas que usted vio en bachillerato, que vio allá al inicio de la universidad, o no sé en qué materia, a qué nivel está esta probabilidad estadística, o si ya la quitaron, no sé. Pero bueno, la cuestión es que toda la estadística básica es la estadística descriptiva, es decir, por ejemplo, la moda, la mediana, la media, la de variación estándar, la varianza, el cuartil, percentil, todas esas historias, eso es estadística descriptiva. Entonces, para ver la estadística descriptiva, ya va a ver que sí es necesaria la estadística descriptiva. Usted le da donde dice estadísticas, estadística básica, y le dice mostrar estadísticos descriptivos. Le va a salir una ventana donde le va a decir las variables o cuáles los datos que usted está midiendo. Ahí no le importa si hay subgrupos y nada de eso, ¿verdad? ¿Ya? Ahí solo quiero medir los datos estadísticos en general. Entonces yo le voy a dar donde dice días, que es lo que estoy midiendo, y aquí hay dos botones bien por variables. Bueno, por variables aquí no es necesario. Luego tengo yo dos opciones, ¿verdad? Y esta sí es bien importante. Uno es, ¿qué estadísticas quiero? Le doy ahí un clic y me dice todas las estadísticas que me puede mostrar.
¿ya? Por ejemplo, la media, la desviación estándar, que son las más conocidas, varianza, bueno, que si quieren coeficiente de variación, primer cuartil, mediana, tercer cuartil, la moda, que es el valor que más se repite, eh, mínimo, máximo, está bien. Esas son quizás las estadísticas más conocidas, ¿verdad? Un porcentaje acumulado por ciento, no es necesario. Entonces yo, o si las quiere todas o ninguna. Por ejemplo, si están muchas habilitadas y solo quiere un par, ¿verdad? Para no estar deshabilitando una por una, le da ninguna y luego habilita la que usted quiere. Entonces, en este caso yo le voy a dar a aceptar y ya me quedó ahí configurado eso. Y también es importante en la parte donde dice gráfica. Usted le da donde dice gráfica y ahí le va a dar qué tipos de gráficas son las que me puede generar como estadística descriptiva. Yo en lo personal pienso que la que más me puede dar información es la de histograma de datos con curva normal. Ya, es el histograma aquí tiene un histograma de datos, pero aparte con curva normal, que es la parte de la distribución normal, ya que es la que más se utiliza, 6 sigmas, toda esa historia. Una gráfica de caja de datos podría ser. Y ya, le doy a aceptar y entonces nos vamos aquí le voy a dar a aceptar. Y me va a abrir, si se fijan, las gráficas, una caja de datos que no me dice mucho, ¿verdad? A partir de la media que es 297, los datos están más hacia abajo, ¿verdad? Que hacia arriba. Y aquí tengo mi histograma, por ejemplo, de mi curva de mis datos, ¿verdad? De todos los datos como tal. Si se fija en la ventana sesión, igual estas las va a personalizar usted, ¿verdad? Les va a cambiar colorcito y todo eso y las va a ir agregando al informe. La estadística descriptiva me la genera en la ventana sesión. Ahí está la estadística descriptiva. Pero perfectamente yo puedo aquí, por ejemplo, darle copiar, ¿verdad? Darle copiar y pegar en el informe, si yo tuviera otra. O si se fijan, también le debo dar donde dice agregar líneas seleccionadas al informe o enviar estas líneas seleccionadas a Word. Entonces, por ejemplo, yo le voy a dar acá, automáticamente voy a abrir Word, me tendría que copiar ahí está, esta, solo que me lo copió, aquí había lo que yo había digitado no, aquí está bien, es que copié otro abajo, por eso estaba, ahí estaba, lo último que yo le puse. Si se fija, me lo copió acá en todo, ¿no? Tal vez el formato sí no es el más adecuado, no es el más adecuado, como se puede ver, no es una tabla ni nada, pero ahí están los datos, aquí está el texto que yo había puesto. Entonces, eso también se puede hacer o agregar al informe que me genera ahí en el Project Manager. Entonces, ahí tengo mi estadística descriptiva, ¿no? Por ejemplo, la media, la desviación estándar, la varianza, etc. Es la forma de determinar estadísticas. Yo le doy seleccionar a la estadística o la información que yo deseo. Luego vamos a ver, por ejemplo, cálculos de probabilidad. Los cálculos de probabilidad, como les digo, es bien importante a la hora de poder determinar, puedes decir algo, bueno, cuál es la probabilidad que en las siguientes mediciones, en el siguiente lote, en el siguiente día, yo tenga un valor fuera de los límites de control o adentro de los límites de control, ¿no? Entonces, para eso, yo he puesto aquí como 4 ejercicios o 4 ejemplos para hacerlo bien rápido y que usted lo entienda mejor, ¿verdad? Por decir algo. ¿Qué pasa? Para esto ocupamos lo que es vamos a gráficas, nos vamos a una gráfica de distribución de probabilidad. Ocupamos la distribución normal, ¿verdad? Que es la que normalmente todos estos datos tienen una distribución normal como tal. Vamos donde dice ver probabilidad. Yo le doy clic aquí y le voy a dar a aceptar. Para la distribución normal, yo ya no voy a necesitar, por ejemplo, la tabla de Z y todo eso, encontrar el valor de Z, irme a la tabla y todo, ¿se acuerda de eso? No, aquí simplemente con la media y la desviación estándar, yo puedo encontrar las probabilidades. Y esa media y esa desviación estándar la tengo en mis estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, si usted se fija la media, yo ahí tengo que es una media de estos datos de 2.9778.
me lo generó la misma estadística descriptiva. Y como desviación estándar, si se fijan, yo tengo que es 0.6383. Es la misma estadística que me ha generado esto. Aquí lo tengo. Es una distribución normal. Aquí hay de todos los tipos de distribución, si se acuerdan, de calidad, ¿verdad? O no sé si lo habrán visto en control estadístico o en probabilidad estadística. Hay de distribución binomial, Poisson, etcétera, ¿no? Pero nosotros solo estamos viendo la normal. Ahí tengo yo, en algún momento he dado a la carrera de desarrollo de software, he dado materia de probabilidad estadística. Ahí vemos un poco más el software y vemos, por ejemplo, distribuciones binomiales, Poisson, todo ese tipo lo vemos. Entonces, hipergeométrica. Así que ahí tengo los videos por si quiere aprender eso. Bueno, pero eso es otra historia. Nosotros aquí en calidad se utiliza casi solo la distribución normal. Y ya tengo la media, tengo la desviación, me voy donde dice área sombreada. Es decir, qué es de donde deseo encontrar la probabilidad. Puedo trabajar a partir de probabilidades o a través de valores de X. En este caso lo hemos hecho a través de valores de X. ¿Por qué? Porque dice, por ejemplo, el primer caso, vamos a encontrar cuál es la probabilidad que se obtenga una medición de más de 4 días. Es decir, que sea en la próxima toma de datos que yo tenga, el valor que obtenga es uno que sea más de 4 días o superior, o sea, 4 días o más. ¿Ya? 4 días o más. ¿Cómo veo eso? ¿De qué lado es? ¿Qué cola es? ¿A qué lado? Es la cola al lado derecho, si se fijan, ¿no? X es el valor que yo tomo de referencia, que en este caso es 4, y luego los valores a la derecha. Entonces selecciono esto. ¿Cuál es el valor? Es 4. Por lo tanto, yo le doy a aceptar y me arroja mi gráfica de distribución donde me dice mi normal, mi media, mi desviación estándar y me dice, entonces, ¿qué dice ahí el dato? Que la probabilidad de que tenga un dato de 4 o superior es del 5.46%. Acuérdense que esto hay que multiplicarlo por 100 cuando hablamos ya en porcentaje. Es decir, la probabilidad que obtenga un dato en la siguiente medición de 4 o arriba es del 5.46%. Es una probabilidad bastante baja, ¿verdad? Es bastante baja. Veamos otro ejemplo. El otro ejemplo decía, perdón, aquí está. ¿Cuál es la probabilidad? Una medición de 2 días o menos. Este es el contrario. Así de fácil. ¿Cómo puedo hacer para que control E, verdad? Me sale la misma, área sombreada. Ahora es una cola hacia la izquierda, que yo quiero valores 2 o menos. Dice, le doy 2, le doy a aceptar y me sale mi nueva distribución. Igual todo esto lo puedo cambiar de colores y todo, ¿verdad? Usted lo va a hacer eh, para la tarea. Aunque yo no lo haga, usted sí lo va a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idea es que no lo va a dejar igual y el otro lo va a hacer igual también, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? Aunque sea eso, tiene que hacer, ¿verdad? Si no, no va a salir bien, ¿verdad? O sea, le va a bajar nota, pues tampoco se hace todo y se le olvidó, no va a tener 2 de nota, ¿verdad? Un 9 puede tener, un 8, no sé. Ya en la rúbrica voy a subir las ponderaciones. Entonces ahí usted puede personalizar las gráficas y todas esas historias. ¿Cuál es la probabilidad entonces? La probabilidad es de un 6.27%, digamos, un 6.28%. ¿Ya? Y lo mismo para los siguientes. Vamos a hacer uno más porque esto ya es, también ustedes ya lo saben. ¿Cuál es la probabilidad que se obtenga una medición entre 2 y 4? Entonces ahí es el área de adentro, ¿verdad? Otra vez le voy a dar control E, me voy a área sombreada y es que sea entre, dice, 2 y 4, ¿cómo era? Que sea entre 2 y 4, ¿verdad? Entonces es al centro, ¿no? ¿Cuál es el valor menor? Es 2, ¿cuál es el valor mayor? Es 4 y le doy a aceptar. Ahí está. La probabilidad que en la siguiente medición obtenga usted un dato entre 2 y 4 es de un 88.26%. ¿Ya? 88.26%. Bueno, y luego está la última que
que es similar, pero dice la probabilidad que se obtenga una que no esté entre los valores de 3 y 4 y 5, que no esté. ¿Cómo puedo sacar eso así fácil? Solo le voy a restar, ¿verdad? De igual forma, 3 y 4, 5 parece que decía. Yo lo puedo hacer de esta forma y tengo que es 0.47 la probabilidad que esté, pero como no esté, acuérdense que toda la curva es 1, ya 1 menos 0.47 me da 0.2224, creo, por ahí. Bueno, recuerde que usted va a personalizar toda esta gráfica y toda esta gráfica la va a generar en un informe y ese va a ser su práctica, aparte del el archivo de proyecto que me va a subir, donde yo al abrirlo voy a encontrar todos los datos así como yo los tengo, voy a encontrar todas las gráficas así como yo las tengo y voy a encontrar el reporte así como se ha ido generando y aparte me va a entregar el informe en PDF. Bueno, todo ese detalle se lo voy a subir el viernes en la noche, cómo es la tarea. Bueno, las prácticas que hemos ido haciendo. Acuérdese que es como la evidencia que usted ya que yo no lo puedo ver como en el centro de cómputo que lo está haciendo. Cuando es presencial yo esto ni lo pido. La práctica la hacemos y yo no las pido porque ahí veo que la están haciendo. Entonces ni es evaluada ni nada, pero en este caso sí, ¿verdad? Por la modalidad es diferente. Bueno, veamos, hasta ahí llegamos. Prácticamente hemos visto cómo, por ejemplo, hacer un análisis de control estadístico de un proceso, un análisis de capacidad de proceso, algunas cosas básicas, cómo ver probabilidades, las estadísticas descriptivas, gráficas. Mañana perdón, el viernes vamos a ver todavía un poco sobre cómo hacer, cómo continúa esto de un análisis de calidad, porque vamos a poner, por ejemplo, hacer diagramas de causa y efecto, vamos a ver otro tipo de gráficas, vamos a ver cómo utilizar la ayuda de Minitab y si nos queda tiempo vamos a ver ese ejemplo de ejercicio de cómo sería, por ejemplo, un laboratorio o cómo sería un ejercicio, ¿verdad? Que vamos a ponerle ya en el examen para que tenga la idea de cómo sería.